Qué interesante esto que van a escuchar ustedes ahora y a quien van a escuchar. Este lunes, saben, comenzó el juicio de narcotráfico más impresionante que hemos vivido en España, yo no sé en otros lugares. Lo digo por lo multitudinario, porque ha sentado a más de 150 acusados. Se veía las fotografías, bueno, había más gente que la guerra. El clan de los Castañas fue detenido entre el 24 de febrero y el 15 de septiembre del año 20 por narcotráfico de hachís procedente de Marruecos. Entonces la audiencia de Cádiz en Algeciras se las ha visto y deseado para poder, acoger todo el despliegue de acusados, de seguridad. Piensen también en abogados, fiscales, tribunal, prensa. Muchos agentes colaboraron en esta investigación. Yo le agradezco mucho a don Juan Luján, inspector jefe del Audico Central, que tenga la amabilidad de atenderme y de explicarme cómo se opera en estos casos. Don Juan, ¿qué tal está? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, enhorabuena por su trabajo, y el de sus compañeros y compañeras. Muchas gracias. ¿Satisface ver a todos los acusados sentados después de una investigación que yo me imagino que fue durísima? Bueno, este tipo de investigaciones siempre entrañan muchísimo sacrificio por parte de los funcionarios que intervienen en ellas, puesto que son muchas las horas empleadas en tratar de llevarles ante la justicia, y muchas veces con los resultados que no siempre son los que queremos, puesto que son organizaciones muy poderosas, gente muy profesional, y aunque nosotros también lo somos, existen muchas dificultades a lo largo de las investigaciones que provocan que efectivamente a veces no siempre se obtengan los resultados que queremos. Pero claro, bueno, porque hay que demostrarlo todo, y además siguiendo, las normas que establece la justicia enormemente garantista, con lo cual, es decir, todos en un pueblo, por ejemplo, sabemos, pues mire usted, yo estoy en Sanlúcar, pues sabemos en Sanlúcar quiénes son los que trafican, pero claro, eso hay que demostrarlo. Así es. Y demostrarlo no es tan sencillo. No es fácil y lleva muchísima actividad operativa, muchísimos funcionarios, muchísimo tiempo, y efectivamente, como ha dicho, tenemos por un lado, afortunadamente, unas normas muy garantistas para poder procesar a una persona, y eso hace que en España apenas se cometan errores o haya gente en la cárcel que no debe estar, obviamente. Uh-huh. Es la razón y el motivo principal por lo que existen esas garantías. Pero bueno, hay que efectivamente tratar de jugar con las normas que nos da la sociedad, y en este caso el gobierno y en general la Unión Europea, ¿no? Inspector, los Castaña eran dos hermanos de la línea de la Concepción que ya apuntaban maneras de jovencitos, ¿no? Sí, bueno, los Castaña son dos hermanos, se les conoce los Castañas, son dos hermanos que son los hermanos Tejón Tarrasco, Francisco y Antonio. Se ha creado una especie de leyenda en torno a ellos. Realmente en España hay organizaciones muchísimo más poderosas que la de ellos, pero ellos han creado una especie de leyenda en torno a ellos, puesto que han sido investigados durante muchísimos años, han protagonizado una historia de muchas investigaciones, muchas detenciones, huidas, vueltas, buscas y capturas, declaraciones de rebeldía por parte de los juzgados. Esto ha hecho a su alrededor, se ha formado como decía, una leyenda que ha provocado, pues bueno, que se fijen mucho los medios de comunicación, que se cree cierta alarma social, sobre todo en la zona en la que ellos operaban, que era la línea. De hecho, sobre el año 2018, se decidió hacer en España un plan especial de seguridad en el campo de Gibraltar para luchar contra el deterioro de la seguridad objetiva y subjetiva que tenía la sociedad en esa localidad, puesto que era muy obvio la actividad delictiva en el tema de los alijos, el tema de las guarderías de hachís. Y bueno, aunque la gente pueda pensar que esto va de una sustancia que causa menos daño a la salud, como dice en nuestra legislación, nada más lejos de la realidad, puesto que esta actividad está dirigida en algunos casos por gente muy peligrosa, gente muy poderosa, gente, no es el caso de los Castaña, pero gente que mata y asesina por esta sustancia,
Es el caso de otras organizaciones, tanto marroquíes como europeas, en las que está en manos este tráfico. España es una vía de entrada, pero luego de España se reparte por toda Europa. Claro. Y ahí hay una cantidad de organizaciones enormes, muy poderosas, muy numerosas, de prácticamente todos los países de la Unión Europea y del este de Europa, implicadas en esta distribución y en manos de gente muy poderosa que maneja armas de guerra y no duda en solucionar sus problemas, no mediante una querella criminal o demanda civil, como haríamos cualquier ciudadano, sino mediante sus propias normas, que son la violencia. Así es. ¿Ellos cómo dan el salto? Ellos, en fin, eran atracadores, luego dan el salto al contrabando de tabaco y luego, ¿cómo dan el salto al tráfico de hachís? Pues mire, yo creo que esto es una pregunta que deberían responder ellos, pero yo, desde mi punto de vista, lo que le puedo decir es que al final el dinero fácil es muy atractivo. Es muy atractivo si tú no tienes una buena educación, unos principios firmes, y eso provoca que el paso de las penas tampoco en España son excesivamente duras en el tema de las drogas, como le he dicho, que causan menos daño a la salud, que para mí es un eufemismo que se utiliza en la ley, pero bueno, es la ley que tenemos. Y realmente, pues bueno, ellos al final esto es una actividad empresarial, y el que es empresario, la empresa está hecha para ganar dinero, tanto la legal como la ilegal. Fundamentalmente, diría más que la ilegal, incluso las dos, pero la ilegal por cualquier medio y sobre cualquier circunstancia. Y si ellos han podido avanzar en su actividad empresarial y en vez de ganar 10 han podido ganar 100, pues van agotando las etapas que les lleva a meterse en negocios que dan más beneficio, obviamente. Claro, el operativo tenían una organización muy jerarquizada. Ellos van a Marruecos, encuentran un proveedor, luego vienen las lanchas, encuentran personas que lo lleven. Ellos nunca se encargaban de mover la droga con la que traficaban, ¿no? La almacenaban sin más. Correcto, la movían solo en parte, digamos. Esa droga es normalmente propiedad de grandes capos, fundamentalmente de Marruecos. Ellos contratan a personal, tanto marroquí como español, normalmente trabajan bastante juntos, las organizaciones marroquíes y españolas, y este tipo de organizaciones asentadas en el campo de Gibraltar lo que hacen es el transporte, la guardería y la entrega de esa mercancía a su destinatario final, o si no final, el intermediario que la va a distribuir posteriormente, tanto en España como sobre todo en otros países de Europa. No hay que olvidar que esta gente en esta zona son los soldados, es la materia prima que utiliza los grandes capos europeos asentados en la Costa del Sol, desde Sotogrande hasta Málaga. Las organizaciones que manejan, que controlan, que compran, que distribuyen y se benefician mayormente de toda esta actividad no son este tipo de clanes, los Castaña o otro tipo de clanes que hay en el campo de Gibraltar, sino son las grandes organizaciones de toda Europa asentadas en la Costa del Sol, que son las que negocian con ese producto y las que se llevan la mayor parte del beneficio. Ellos tenían los Castaña en su un barrio en la línea, se llama La Tunara, cerca del Peñón, entre el Peñón y la playa de Levante, en la que tenían en su casa un radar en la azotea que les permitía saber qué había en el mar, ¿no? En qué momento se podía realizar una descarga o no en la playa. Sí, ellos cuentan con la mayor tecnología y el mayor número de medios que se pueden obtener hoy día. Tienen dinero, tienen capacidad de compra, tienen gente dedicada a la logística. Me decía usted antes de toda la gente con la que cuentan. Ellas cuentan gente, pueden colocar hasta 50 personas alrededor de una zona de alijo. Han contado con un radar, efectivamente, para controlar las lanchas. Ellos ponen puntos en las bases de los helicópteros, en los helipuertos de vigilancia aduanera, de Guardia Civil, de Policía Nacional. Controlan las embarcaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Todo esto hace muy difícil el luchar contra ellos, pero bueno, la realidad es que la Policía Nacional lleva muchísimos años en la lucha contra el crimen organizado. Desgraciadamente, nosotros hemos tenido un fenómeno en España que ha hecho que las fuerzas y cuerpos de seguridad en España, y especialmente la Policía Nacional,
sean una de las policías mejores y más preparadas del mundo, que no es otro fenómeno que el del terrorismo. Eso ha provocado que la especialización a todos los niveles, en todos los ámbitos policiales, sea extrema. No tenemos nada que envidiar a ninguna policía europea ni del mundo, desgraciadamente debido a esa circunstancia que hemos tenido que sufrir en este país, pero es la realidad. Eso nos ha hecho muy fuertes, nos ha hecho estar muy especializados y nos ha hecho ser pioneros en muchísimas técnicas de investigación. Actualmente en España está liderando el Ministerio del Interior, a través del Cuerpo Nacional de Policía, está liderando la lucha contra el crimen organizado en la península ibérica, de acuerdo con, en unión de la Unión Europea y de Europol, a través de un proyecto que están financiando con fuertes cantidades de dinero los fondos europeos, y ha hecho que nos permita hacer una serie de alianzas con todos los países europeos y que permita hacer frente a este tipo de organizaciones que son, como hemos dicho, muy poderosas. Estos, claro, tenían un alto nivel de vida que era tan evidente que despierta las sospechas de cualquiera, pero el dinero que ganaban, ¿cómo lo blanqueaban? Bueno, ellos ganan mucho dinero. El problema del dinero en efectivo es que es muy fácil de esconder y muy difícil de encontrar. Como tal, a mí no me gusta hablar de números, pero puesto que estamos hablando que esto es una actividad clandestina y como tal, por definición, no vamos a saber nunca ni las cantidades que mueven ni el dinero que obtienen. Sí que es verdad que a través de las investigaciones por blanqueo de capitales que ha hecho la Fuerza y Cuerpo de Seguridad se ha podido determinar que ellos pues han intentado justificar ciertos ingresos a través de billetes de lotería, ganadores de premios. Han llegado a comprar, han invertido en licencias de taxi, han invertido en negocios de hostelería, pero yo creo que la mayor parte de los beneficios que obtienen este tipo de organizaciones, primero que gastan mucho, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero lo que consiguen guardar, lo guardan bien guardado, bien escondido y en efectivo. Claro. Entonces es muy difícil controlar las cantidades que ellos han podido obtener. Sí es verdad que a veces meten la pata, no son gente demasiado culta, no son gente demasiado preparada, pero siempre hay, sin querer poner en tela de juicio la profesión, pero siempre hay abogados especialistas que están más cerca de las organizaciones, una minoría por supuesto, que de la legalidad. Y esto pues ayuda mucho a estas organizaciones a tener sus beneficios a buen recaudo, por supuesto. Sí. Muchos han sido absueltos, con otros la Fiscalía ha llegado a acuerdos y a otros no se les ha podido ni siquiera sentar. Eso a ustedes les da, inspector, mucha rabia. Bueno, hay que tener en cuenta que los castellanos han sido detenidos muchas veces, se les ha investigado muchas veces, en unas ocasiones han salido absueltos. Ya veremos qué ocurre con este juicio, esperemos que salgan condenados, pero claro que da rabia, por supuesto, cuando uno hace un trabajo de tantísimo tiempo, dirige a gente tan aguerrida, gente tan sacrificada en su trabajo como es la que yo tengo bajo mis órdenes, y ves el resultado que no es el que es el esperado, normalmente por motivos ajenos a nuestro trabajo. Motivos relacionados, pues este tipo de macrocausas es muy difícil de manejar. Los abogados tienen grandes conocimientos, tienen muchos medios, tienen muchas formas de dilatar el proceso. El sistema judicial debe ser perfeccionado, funciona, porque realmente funciona, pero no es perfecto. Tiene sus disfunciones como cualquier otra actividad de la Administración. Entonces, tanto nuestra actividad tiene que ser mejorada como la actividad a nivel del sistema judicial, que poco a poco pues se van haciendo reformas que permiten que ese tipo de resultados no ocurran. Cada vez hay mayor eficacia en la labor policial y judicial, por supuesto. Se obtienen grandes condenas de grandes traficantes. No solo estamos hablando de condenar a gente que está en los escalones más bajos de las organizaciones, lo que se trata es de condenar y enviar a prisión a los grandes capos, como así se ha hecho en los últimos años. Preguntas que hace Goyo González. Entran en la cárcel, salen de la cárcel, siguen traficando. ¿Puede que vuelvan a la cárcel? Cuando salgan, ¿seguirán delinquiendo? Sí, siempre, casi siempre. Vamos a ver, todo el mundo, ya sabemos que nuestra Constitución indica que la pena de prisión o la pena privativa de libertad está diseñada para rehabilitarse y para reintegrarse en la sociedad,
pero obviamente hay gente que lo hace, pero en el tema del tráfico de drogas, sobre todo en este tipo de zonas, es complicado. No digo que no haya gente que no lo haga, por supuesto que lo habrá, pero nuestra experiencia nos indica que la mayor parte de la gente se mete en una rueda de la que no sale nunca. De hecho, yo siempre digo que hay que darles 2 o 3 golpes para realmente dejarles un poco noqueados. Con un primer golpe, pues entran en prisión unos meses, vuelven a salir, hasta que sale el juicio están en libertad, vuelven a la actividad, pueden volver a caer. Cuando ya llevan 2 o 3 golpes, 2 o 3 condenas, es cuando realmente se les hace daño a los miembros de estas organizaciones. Pero yo tenga por seguro que se les hace daño. Al 100% de la gente seguramente que no, pero se hace daño y el trabajo que se realiza es, en términos generales, bastante eficaz. Muchos de estos traficantes son carne de relato, carne hasta de series de televisión. Ellos blanquean adrede el dinero, pero otros sin querer blanquean su imagen. ¿Qué piensa usted? Bueno, vamos a ver, esta gente está vista en sus zonas y en sus entornos como una especie de bienhechores, de benefactores, de protectores de su gente, porque en su entorno ellos realmente proporcionan un medio de vida a muchos ciudadanos. Realmente la lacra de estas organizaciones es que corrompen la sociedad a nivel económico y a nivel social. Es muy difícil explicarle, salvo que uno tenga unos firmes principios que le hayan enseñado en su casa, su familia, es muy difícil decirle a un joven desde los 16 años que aprenda una profesión para ganar 1.000, 2.000 euros, cuando realmente eso lo ganan ellos en una noche, por ponerse en un sitio y coger un teléfono y avisar a otra persona de que está una patrulla de Guardia Civil, de la Policía Nacional o de Vigilancia Aduanera por allí cerca. Es muy complicado. Contra eso lo único que se puede hacer es educación y, por supuesto, una labor policial de represión importante. Y ya por último, ¿a quién, si pudiera, le echaría el lazo? Castañas aparte. A mucha gente, a muchos individuos. ¿Tienen a alguien en mente? ¿Están sobre la pista de alguien? Sí, te lo va a contar. No, ya sé que no me lo va a contar. Pero si están ustedes a punto de hacer una castañada nueva. Bueno, la Policía Nacional tengo que decirle, no me gusta entrar mucho en datos, pero la Policía Nacional, de los 300 y pico mil detenidos que hay cada año, la Policía Nacional hace 200.000 normalmente de media, es decir, las 2/3 partes de los detenidos de la Policía Nacional en este país los hace la Policía Nacional. En la otra 1/3 parte los hacen entre los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Foral de Navarra. Eso significa que hay muchísimas operaciones en marcha, siempre tenemos objetivos que estamos investigando y, por supuesto, en breve pues habrá más resultados, no cabe duda. Bueno, le deseo lo mejor para su trabajo, que será lo mejor para todos. Don Juan Luján, inspector jefe de la UDICO Central, muchas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, buenos días.